el otoño, está lloviendo. Eh, ¿Querés un bufoso? sí, no sé, nos vinimos en remera y camisa y está lloviendo, así Hermoso, hermoso. que este tema me hace acordar. ¿Cómo era la película? El grupo de los cinco, El ¿era? grupo de los cinco. Qué película. Película. Sí, bien, de los 80. Estaban todos genios después. Emilio Esteves, ¿no? ¿Era que estaba o no? Sí, creo que sí. Estaba. El otro, Johnny Depp, ¿era? No, sí, bien estaba. No me acuerdo, pero eran todos conocidos. Pero bueno, el tema que es un clásico, no un me acuerdo clasicazo. Simple Minds, la banda. Sí. Banda que después es como que se quedó ahí un poquito, Sí, ¿no? se quedó. Se quedó y era... estaba entre YouTube y Duran Duran. Sí, tal cual. Pero bueno, saliendo de los 80, o volviendo, o pasando, o retomando, Sergio nos trae una temática que nos remonta a esos años también, ¿no? Sí, hoy vamos a recordar las primeras visitas de grandes artistas y grandes bandas del rock internacional a la Argentina. Era una época en la cual no venía nadie, estamos hablando de los 70 y de los 80, ¿no? Después en los 90 se hizo muy habitual con la convertibilidad y el 1-1, digamos que se hizo mucho más fácil que grandes estrellas vinieran y así tuvimos las visitas de, por ejemplo, Madonna, Paul McCartney, Eric Clapton, Michael Jackson y siguen las firmas, ¿no? Durante los 90 era un verdadero desfile. Pero durante los 70 y los 80 era muy raro, casi imposible que una banda de renombre internacional viniera no solo a la Argentina, sino directamente a toda América del Sur. No era un mercado, digamos, disponible para tocar para las grandes bandas. Pero hubo algunas excepciones que realmente hicieron historia y que vamos a repasar en el día de hoy. Elegimos 6 grandes visitas de esos años y vamos a repasarlo. Vamos a arrancar, si te parece, Gustavo, en el año 1973 y la primer gran visita de un artista internacional, diría, en uno de sus mejores momentos, y estamos hablando de Carlos Santana, que vino a la Argentina precisamente en ese año. Vos sabés que llegó al país el día después que el general Perón asumiera la tercera presidencia del país, justo el día posterior. Lindo momento, lindo momento para llegar. Pero bueno, realmente dio 3 conciertos memorables en el país. Uno en el Luna Park, otro en un teatro, en el Teatro Metro, que era un teatro más bien chico, y otro en el viejo gasómetro, en la cancha de San Lorenzo, en la vieja cancha de San Lorenzo. Dando comienzo a lo que se conoce hoy en día como rock de estadio, ¿no? Pero que no era habitual en la Argentina. Se ¿Cómo podía habrá hacer, sido, ¿no? Esa escena de un estadio viendo a Santana, ¿no? Si habrá estado lleno, habrá habido esa masividad, esa discusión que hay en el público. Recordemos que Santana fue la figura de Gusto junto con Hendrix y con Janis Joplin, ¿no? Era un músico extraordinario, ya estaba convertido en una leyenda, digamos, ¿no? Claro, En un guitarra. músico de renombre, como decís, había sido uno de los números principales de Woodstock. Él siempre contó que tocó sumido en ácido, esa. Se lo habían convidado los muchachos de Grateful Dead. Claro. Él pensó que se le iba a ir el efecto cuando llegara el turno de tocar, pero resulta que no, así que tocó en pleno viaje, tocó en Woodstock. Dice que él en el show hace unos gestos y agarra la guitarra y todo eso, y él lo que recuerda es que él estaba alucinando que estaba peleando con una serpiente o algo así. Algo por el Entonces, estilo. mejor estilo, la mejor coreografía que hemos visto de Santana, estaba peleando con una serpiente. Y bueno, nos ha pasado a todos. Fantasmas gritándole al viento, dice la canción, ¿no? Pero bueno, continuemos. Bueno, Santana era un músico ¿Qué muy... dije? ¿Nos ha pasado todo? No, les ha pasado. Les ha pasado. Está bien. Le pasó. Pequeño detalle. No, está bien, literal. cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. Bueno, Santana era un músico muy particular, mexicano, había nacido en la ciudad de Jalisco, pero desde muy temprano se había ido a vivir a San Francisco, con lo cual vivió toda la movida cultural del flower power y del hipismo. El padre de él tocaba en una banda de mariachis, con lo cual su formación musical era muy ecléptica, ¿no? Estaba muy influenciado por el rock norteamericano de la costa oeste, pero a su vez
creció escuchando canciones mexicanas y música latina, con lo cual todo eso, toda esa ensalada, formaba parte de su música. Bueno, la cuestión es que entre el año 69 y el 75 Santana publicó algunos de los discos más extraordinarios de su carrera, siempre en ese sentido, en esa onda, con una banda extraordinaria de músicos. Tenía grandes percusionistas, guitarristas, bajistas, un gran cantante que lo acompañaba, músicos de sesión extraordinarios. Era una gran banda. Y esa es la banda con la que vino a tocar a Buenos Aires. No solo eso, cuando llegó al país vino con un avión particular que tenía en la trompa el logo de la banda, Santana, ¿no? Porque la banda se llamaba, llevaba el apellido de él, claro, pero era una banda, digamos, no era él como un solista, era una banda realmente. Y era un avión particular, un jet que traía el logo de la banda, algo que nunca se había visto en el país. Parecía que había llegado un plato volador, ¿no? Cuando llegó la banda, y vino no solamente con la banda, sino con esa banda extraordinaria, sino con todos los instrumentos originales, y además trajo su propio sistema de sonido y amplificación. Con lo cual, cuando se lo escuchó en vivo, realmente fue asombroso, porque trajo una tecnología que no existía en Argentina. Tocó en el Teatro Metro, que era un teatro chico y que, contra todo pronóstico, no se llenó. Tocó en el Luna Park a un lleno total, y tocó en una cancha de San Lorenzo que reventaba de público. Como te decía, muy buen sonido. Una de las cosas que se decía del Luna Park y que se sigue diciendo muchas veces es que tiene un sonido pésimo, ¿no? Sí, la acústica. La acústica es muy mala. Hoy ha mejorado muchísimo con los grandes sistemas de sonido y la última tecnología se han prácticamente mejorado. Pero en aquel momento el Luna Park se escuchaba muy mal. Sin embargo, la actuación de Santana, lo que asombró fue el sonido, que realmente era muy bueno y muy distinto y de muchísima mejor calidad que lo que tenía el público local. Bueno, realmente fue un acontecimiento, fue tapa de todas las revistas, porque era la primer mega estrella del rock. No solamente del rock, porque tenía público, digamos, que consumía otro tipo de música, ¿no? No solamente el rock. Sí. Gente que le gustaban los ritmos latinos, lo escuchaba con mucha devoción. Y como te decía, trajo una banda extraordinaria y 3 funciones increíbles que fueron un antes y un después dentro del espectáculo musical de Argentina. Incluso se editó un vinilo que se llamó Carlos Santana en Buenos Aires, que en realidad era una especie de grandes éxitos, no eran grabaciones en vivo, pero el vinilo se vendió muchísimo en ese 1973, fue uno de los discos más vendidos del año, producto de la visita de Santana a la Argentina. Así que Carlos Santana, este músico americano, mitad americano, mitad mexicano, fue, digamos, el primer artista internacional de renombre que visitaba la Argentina. La Argentina siempre yendo a la truchada, a ser tan berreta, ¿no? Eso se hacía en todos lados. En esa época pero sacan un disco, dice Santana en la Argentina, y le ponen grabaciones de cuando el tipo tenía 20 años. Después viene Romay y dice, traigo a los Beatles, y eran 4 tipos que vivían ahí en Uruguay, qué sé yo. Está muy bueno, está bien, nos merecemos el dólar a 500 pesos. Sigamos. Bueno, ahora viajamos hasta el año 1977 y el que llega a la Argentina es Joe Cocker, otra de las grandes estrellas que se habían presentado en Gusto, ¿no? Otro que tenía el hígado de madera. Bueno, sí. Joe Cocker se presentó los días 10, 11 y 12 de agosto en el Luna Park, en un Luna Park repleto, que reventó realmente y donde repasó todo su repertorio. La verdad que había muchas dudas con la visita de Joe Cocker porque él no estaba pasando por su mejor momento personal. Ni se acordaba que vino. ¿Cómo? Ni se acordaba que vino. No, creo que no. Un alcohólico empernido que estaba en su peor momento dentro de esa enfermedad, con lo cual sus presentaciones eran muy caóticas. Bueno, el festival la verdad que tuvo muy poca difusión en su momento, era increíble porque había venido una mega estrella de la música y pasó casi inadvertida para los grandes medios. Sin embargo, dio 3 funciones en el Luna Park a un lleno total. Dicen los que participaron y los que vieron estos recitales que realmente fue muy bueno la primera de las fechas, sí. Y la segunda ya no fueron tan buenas porque el estado de Joe Cocker no era el mejor. No era el mejor. Pero la banda con la que vino era extraordinario. Músicos sesionistas que habían tocado con los Rolling Stones, hasta con Led Zeppelin. Eran músicos extraordinarios. Era una banda increíble y él
era una leyenda, ¿no? Recordamos que su versión con una pequeña ayudita de Mis Amigos, Claro. el tema de Lennon y McCartney incluido en Sgt. Pepper, hizo una versión extraordinaria, blueseada, en Woodstock, que, bueno, se incluyó en la película de Woodstock y en la banda de sonido, y Claro, que lo porque hizo él había famoso. grabado ese tema. Él había grabado, en su primer disco solista había grabado el tema. Bueno, era un músico con una gran voz, ¿no? Una voz casi Tuvo de su negro, revancha digamos, ¿no? en los años 80 con, bueno, obviamente el tema de la película esta 9 tan- semanas y media. 9 En semanas y media. claro, puedes dejarte el sombrero puesto, se llamaba, ¿no? Claro. Y ahí después toda la Este- carrera, y comenzó la carrera, después volvió en los 90, obviamente, pero ya con otra performance, ¿no? Sí. Pero bueno, también haberlo tenido en esa actualidad del 77. En el 77, cuando no venía nadie No, al país, seguro, ¿no? seguro. Nadie. Bueno, fueron 3 funciones en el Luna Park, a un lleno total. También trajo sus músicos y su propio equipo de sonido, con lo cual también causó asombro la diferencia Claro. sideral que había de tecnología y sonido entre los artistas internacionales y a lo que podían acceder los artistas locales, ¿no? La diferencia era muy, muy grande. Bueno, hay una gran anécdota que se cuenta sobre la visita de Joe Cocker a Argentina. Como te decía, pasó las madrugadas porteñas embebido en alcohol, el hombre. Y hay una anécdota que tomó un colectivo sobre la 9 de julio y terminó en un bar de mala muerte en Avellaneda. Y cuenta que la hinchada independiente, la barra brava independiente, lo reconoció en el bar. Y no se podía ni mover, no sabía ni dónde estaba, ni en qué país estaba, creo que sabía. Claro. Y lo acompañaron de regreso al hotel donde estaba en Buenos Aires. Es una anécdota que circuló mucho, es una especie de mito. Nunca pudo ser efectivamente confirmada, pero quedó como un mito de la visita de Joe Cocker a la Argentina. Así que esa, digamos, que fue la segunda gran Eso visita de una también era un estrella. poco el poner en la vidriera de cómo se tomaban los artistas internacionales de Argentina. O sea, venían porque estabas en un asado, le ofrecías venir a la Argentina, y venían antes de irse a Punta del Este, venían para la Argentina. Y así fue, pero bueno, gracias a algunos emprendedores que se animaron y lo trajeron, ¿no? Porque había que traerlo al chabón. Sí, sí, en ese momento sí, era un número muy, muy importante dentro de la escena internacional. Y ahora llegamos al año 80 y vamos a recordar la visita de Police, que bueno, estaba casi en su mejor momento, estaba llegando al punto máximo de su estrellato. Ya había editado 3 discos, 2 discos había editado, este era el tercero. La compañía discográfica le había pedido que hiciera un disco un poco más con sonidos más modernos, más ganchero, y así editan Zenyatta Mondata, más inclinado hacia el pop, digamos, y fue un éxito internacional. El contrato para venir a Argentina había sido firmado el año anterior, en 1979, el productor fue Daniel Greenback, y la verdad que en el momento que se firmó todavía The Police no era la gran banda famosa en el mundo entero que sería el año siguiente. Cuando le tocó venir a Argentina ya estaban en otro nivel, digamos. A último momento quisieron suspender el viaje. El contrato los obligaba a hacer shows en Venezuela y Argentina. Finalmente negociaron con Greenback, con Daniel Greenback, bajaron los conciertos de Venezuela, pero lograron finalmente que viniera a Argentina. Dieron tres shows, uno en una discoteca, la discoteca New York City. Era todo un acontecimiento que una banda que estaba en pleno éxito se presentara en una discoteca en Buenos Aires. Tocaron después en Obras Sanitarias y en el tercer día se presentaron en Mar del Plata. En Obras estuvo completamente lleno, fue un súper éxito. Y en Mar del Plata se presentaron en un lugar para 4.000 personas, de las cuales se vendieron solamente 450 entradas. Increíblemente, The Police en Argentina, en un teatro para 4.000 personas, en un estadio para 4.000 personas, y solo se habían vendido menos de 500 entradas, ¿no? Pero bueno, el show de Obras fue increíble, fue un lleno total. Bueno, está la famosa anécdota de la patada de Andy Summer al policía que se quería llevar detenida una de las fans del grupo. Que la fan del grupo era la novia de Stuka. Sí, en una anécdota súper recordada, que cada vez que Andy Summer viene a Argentina, que viene seguido, porque le gusta el país y porque
y porque tiene algunos negocios acá fuera del mundo de la música, suele venir seguido a Argentina y siempre le preguntan y vuelve a contar otra vez la anécdota esa. Finalizado el show, la policía se lo quiso llevar detenido. Bueno, finalmente intervino Daniel Greenbank más y lograron parar la detención, pero bueno, fue una de las anécdotas más recordadas de esa visita de The Police. Increíble que una banda en su mejor momento, en pleno éxito, con un disco que se vendía como pan caliente, no solamente en Inglaterra, sino que era número 1 en Estados Unidos también en ese momento, viniera a la Argentina a tocar en ese momento cuando literalmente no venía nadie en el país. Además, les recordamos, estamos en plena dictadura militar. Claro, ¿no? En realidad ellos vienen en el momento en que no los conocía nadie, cuando firman el contrato. Digamos. Exactamente. Después tuvieron la suerte de triunfar, de que le vaya bien y bueno, medianamente honraron su palabra. Honraron su palabra. Por lo menos con la Argentina, hay que ver a Venezuela. Pero a lo que voy es que también es un hecho para la escena del rock importantísimo, porque eso influenció también a una camada de músicos, a toda la escena under que venía, o sea, desarrollando lo que era había sido el punk, el post-punk y la new wave, ¿no? Y que venga una figura tan importante de la new wave del momento, hizo que bueno, también aparte del hecho del espectáculo y económico, el impacto cultural que tiene eso, ¿no? La escena de poder ver a esos músicos que después los seguiste viendo porque vinieron en la cresta de la ola, los seguiste viendo crecer, incluso los discos que vinieron después ya fueron otra cosa. Para la escena de la camada de la música de los 80 de la Argentina fue clave. Fue clave. Bueno, ¿no? vos sabés que la discoteca New York City quedaba a la vuelta de la casa de Gustavo Cerati. Muy fan de The Police, ¿no? Sí, Clara influencia. El primer disco de The Police tiene clarísimas influencias de la banda británica. Y hay una célebre foto donde se ve a un jovencísimo Cerati de costado, pidiéndole un autógrafo a Sting, ¿no? Que salía de la discoteca New York City. Bueno, pero como decís, fue un recital y una visita clave para la industria discográfica y para la movida cultural del mundo rock en Argentina. Después terminaría tocando Cerati con Andy Summer. Sí, ¿no? Haciendo en la noche. Haciendo una versión extraordinaria. Vos sabés que en ese tema Cerati toca el bajo, no toca la guitarra. Obviamente la guitarra quedó en manos de Andy Summer. Pero Cerati toca el bajo y cuenta que Andy Summer que quedó muy impresionado por la performance. Incluso había un proyecto de reunir a The Police con un cantante latino que iba a ser Cerati y Cerati no aceptó, la propuesta, pero se barajó la posibilidad, ¿no? De hacer un disco homenaje a Sting con Copeland y bueno, está Andy Summer y iba a ser Cerati el cantante. Finalmente fue un proyecto que quedó trunco. Pero está esa bellísima versión de Comienza la Noche. ¿Hay algún ¿no? registro de Police del 80 acá? No hay registros. No hay ninguno. No. Hay, y es el tema que vamos a escuchar ahora, si te parece. De la gira, de la misma gira presentación de Señata Mondata, hay un disco que se editó no hace muchos años, de las cintas que eran propiedad de los músicos de The Police, que fueron remasterizadas y se editaron en un disco. Grabaciones de la consola. Exactamente, grabación de consola, que se pudo remasterizar en muy buena calidad de sonido. Y si te parece, vamos a escuchar un tema de esa gira de Police del año 80, una gira que era la gira presentación del disco Señata Mondata y que fue el momento en el que vinieron a Argentina. El tema que vamos a escuchar es Don't Stand So Close To Me, uno de los grandes clásicos de la banda.
Bueno, escuchábamos a The Police con Don't Stand So Close To Me, No Te Pares Tan Cerca de Mí, esa gira del año 80, presentación de su tercer disco, Señata Motata, el disco que lo llevó a la fama mundial, ¿no? Después vendrían otros dos discos grandes, gigantes, como Ghost in the Machine y Synchronicity, que lo harían famosos globalmente, ¿no? Tenemos que recordar o contarle a los más jóvenes que nosotros todos estos títulos los recordábamos en castellano. Claro. Los nombres de las traducciones. Las ¿no? traducciones algunas a veces medias eran pedorras, pero... Media traída de los pelos, pero... Sí, guaraníes. Hoy estamos acostumbrados a que compramos el disco de una banda y están en el idioma original, ¿no? Tal cual fueron compuestos, pero en aquel momento venían traducidos, claro. Y entonces bueno, muchas veces no eran muy felices, ¿no? Muy fieles al original. No eran muy... Bueno, vamos a continuar con grandes visitas del ámbito internacional. Ahora vamos a la década del 80, ¿no? Y en una época, recordamos, donde no era muy fácil, no era común, prácticamente imposible que vinieran bandas famosas en el ámbito internacional, y menos si estaban en su mejor momento. Pero acá tenemos una gran excepción. Estamos en el año 81 y la banda que viene es Queen, que estaba en su momento de gloria, ¿no? Habían sacado el disco The Game, que había sido número 1 en todo el mundo y eran una de las bandas más famosas del planeta en ese momento. Bueno, la llegada de Queen marcó claramente un antes y un después. Era el grupo más importante en el mundo en ese año. Sonaba en todas las radios, en todo el mundo. Era número 1 tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y vino para hacer shows en Buenos Aires, en Rosario y en Mar del Plata. O sea, no solamente que vino a Buenos Aires, sino que dio 2 shows en el interior del país. Show de estadios, ¿no? Eran épocas difíciles, estamos en plena dictadura, ¿no? A pesar de que la dictadura ya daba signos de agotamiento, todavía estábamos en plena dictadura. Y muchos de los temas de Queen estaban prohibidos, incluso, no tenían difusión en la radio. La gente los conocía de pasarse los discos o los cassettes o las grabaciones. Era algo increíble, pero era una banda muy popular en Argentina. Creo que junto con Kiss, digamos, que también era una banda muy popular en el país del ámbito internacional, Queen era una de las bandas más era la que habían pegado escuchadas en esos 2 años, 79-80, junto con la música disco, ¿no? Y ellos habían sacado, incluso Kiss tuvo éxito a través de un tema que estaba caratulado como música disco, como fue Fui hecho para Marte, y Queen con Otro Muerde el Polvo, que también tenía un ritmo entre funky y disco, ¿no? Son esos temas que se agregaron a la playlist de las discotecas, ¿no? Para bailables. Pero que nada más alejado que la música disco, Kiss y Queen, ¿no? O sea, ellos venían de la cultura rock, o sea, y sus primeros discos fueron progresivos, claro, casi sinfónicos algunos, con algunos elementos sinfónicos. Después mutaron al rock, al hard rock, y se hicieron más pop, y finalmente coquetearon con el disco y con el funky. Eran una banda bastante ecléctica. Es eso de lo que pasa, de que cuando una banda, o sea, ya cruza el umbral de la popularidad, ¿no? Y entonces ya lo empieza a escuchar toda la gente. Público, exactamente. El público de rock, público de música pop, público de música melódica. O sea, estaban de moda. O sea, y ya ahí, eso fue también lo que incentivó a que puedan venir y hacer otros mega shows, que eran, junto con los Stones ese año, supongo que habrán sido las bandas de gira más importantes del mundo, porque te acordás, los Stones estaban presentando también su gira en grandes estadios. Y bueno, que vengan acá, bueno, también fue un trabajo arduo de mucha gente, ¿no? De mucha gente, sí. El productor local se llamó Alfredo Capalvo, y era una persona que no tenía nada que ver con el rock, ¿no? Era del mundo de la industria cultural, de la música, pero bueno, traía a figuras como por ejemplo Julio Iglesias, ¿no? Le organizaba las giras en América Latina. No tenía nada que ver con el mundo del rock. E incluso en Brasil, donde Queen también se presentó, estuvo asociado con Billy Bond, que fue uno de los productores que llevó a Queen a ese país. Pero acá en Argentina la responsabilidad fue de Alfredo Capalvo. Bueno, Queen se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield los días 28, 3 y 8, 28 de febrero, 3 y 8 de marzo. Tuvo 3 funciones a un lleno total. El 4 de marzo lo hizo en el Estadio Mundialista de Mar del Plata,
Y el 6 de marzo lo hizo en la cancha de Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. O sea que fue una gira, digamos, con mucha presencia y bastante extensa, ¿no? Para lo que se daban en la y además en esa era época. una gira o un espectáculo, un show que ellos era el mismo show que montaban, no sé, en China, en Japón, en Tal Europa, lo trajeron acá. Tal cual. Y eso ya también de por sí ya era un valor agregado impresionante. Claro, no vinieron a hacer un show, digamos, low cost, ¿no? Trajeron toda la iluminación, toda la escenografía, todos los equipos de sonido. Trajeron el show completo tal cual lo daban en Inglaterra y lo habían hecho en Estados Unidos. Con lo cual también fue un espectáculo extraordinario, ¿no? Los conciertos de Vélez son históricos, se pueden ver en YouTube, hay muchísimas imágenes. Hay uno que lo transmitió Canal 9. Sí, ¿No? Se transmitió por televisión. La calidad de sonido no es muy buena, pero como testimonio, digamos, realmente es muy Juan importante. Alberto Badía lo conduce, Sí, lo presenta. sí. Y Bueno, también hay un Canal Encuentro, bueno, en el ciclo de grandes recitales, o recitales históricos, no me acuerdo cómo se llama, cuando abordan el de Queen hay un montón de testimonios interesantísimos, Sí. bueno, de Alfredo Rosso, de Carca, de un montón de músicos, de fans, de periodistas, de empresarios, y que también está bueno encontrar ese documento que quizás antes no teníamos la posibilidad más que leer alguna crónica en alguna revista, ¿no? sí, bueno, fueron shows increíbles. En uno de las fechas, los Queen, como buenos ingleses, eran muy futboleros. Querían conocer a Maradona, que era una estrella que recién aparecía de manera fulgurante. Estaba jugando en el Argentino Junior todavía, pero era ya la gran figura del fútbol argentino. Ya había salido campeón mundial juvenil con Argentina y era una estrella que ya se empezaba a hablar en todo el mundo. La quisieron conocer, organizaron un asado donde lo conocen a Diego. Bueno, ahí está la famosa foto donde se ve a Diego con una remera con la bandera británica y a Freddie Mercury con una camiseta de la selección argentina. Y lo invitan a uno de los shows para que Diego se suba al escenario y presente un tema, y el tema que presenta es Otro Muerde el Polvo. Saluda a la multitud, agradece el momento de alegría que le estaba dando Queen y dice, y ahora voy a presentar un tema, Otro Muerde el Polvo, dice Diego. Y ahí arranca Queen con el tema, una de las grandes anécdotas de la visita de Queen a Argentina. Sí, además después de todos los datos de color y los entretelones y todo, ¿no? Incluso, como decías vos, estaba de presidente Viola, ¿no? Después tienen un encuentro con Viola, y después un montón de cosas. Primero y principal por la sexualidad de Freddie Mercury, ¿no? Un tipo que se subía con un shortcito de cuero y una musculosa a cantar arriba, ¿no? Que medianamente los milicos ni se daban cuenta de lo que quería significar eso, ¿no? Sí. La gorrita de cuero ellos pensaban que era por militar. Pero bueno, por suerte la inteligencia siempre le gana a la violencia y a todo eso. Y incluso su mejor amiga, ¿no? Su secretaria, que venía en nombre haciéndose pasar por su pareja, que en realidad su pareja venía figurada como asistente, como guardaespaldas. Un montón de detalles que se supieron con la historia después por suerte, cuando empezó a cambiar toda la mentalidad de esa época, que no fue hace mucho, ¿no? Digamos. No. Pero bueno, fue uno de los grandes shows más icónicos, ¿no? de esos años. Ahora vamos a viajar al año 1985, sí. Y el que viene es el grupo Yes, la super banda de rock progresivo, que tenía una especie de renacer, ¿no? Allá por principios de los 80. Yes es una banda de rock sinfónico que había grabado algunos de los discos más representativos del género sobre todo durante la primera mitad de los 70, pero para principios de los 80 estaba prácticamente disuelta. Pero al bajista Chris Squire, que fue el único miembro que participó de todas las formaciones de Yes a lo largo de los años, que es una banda que tuvo muchos cambios, ¿no? Se le ocurrió armar una banda con varios músicos que habían pasado por Yes, y con la incorporación de un guitarrista australiano que se llamaba Trevor Rabin, que tenía un pulso muy rockero, que le daba un sonido distinto a lo que él venía haciendo musicalmente. Y la banda se llamaba Cinema, le habían puesto Cinema, todavía tenían un contrato discográfico pero no habían grabado el disco, tenían algunos demos grabados y le faltaba un cantante. Y a Chris Squire se le ocurrió ofrecerle el rol de cantante a John Anderson, el cantante histórico de Yes, ¿no? La voz ineludible, simbólica de la banda.
John Anderson aceptó, y ahí se dieron cuenta de que si estaba Chris Squire, si estaba John Anderson, si estaba Tony Kaye, que había participado de la primera formación de Yes, si estaba Alan White en la batería, que había tocado en muchos de los discos, eran Yes. Entonces le pusieron Yes. El disco se llamó 90.125, que era el número de catálogo que tenía dentro de la discográfica. No se ponían de acuerdo con el nombre del disco. Llegaba el momento de editarlo, así que a último momento decidieron ponerle el nombre que iba a tener dentro del catálogo de la discográfica, que se llamaba Atco, y ese fue el nombre del disco, e inesperadamente fue el éxito comercial más grande de toda la carrera de Yes, a caballo del éxito Dueño de un corazón solitario, que tenía un gran sonido, un gran solo de guitarra de Rabin, un gran clima, y que se escuchó hasta en las discotecas. Era increíble, ¿no? Los 80 venían a cambiarlo todo con los sintetizadores. Yes, una banda rock progresivo, se podía bailar y se escuchaba en una discoteca, cosas que sucedían en los 80, que podían suceder en los 80. Pero bueno, hicieron una gira mundial muy, muy impresionante, con una gran tecnología, e inesperadamente visitaron a la Argentina. Cuando llegaron a la Argentina hubo muchos inconvenientes porque, bueno, recién salíamos de la guerra de Malvinas, había pasado hace muy poco tiempo, grupos nacionalistas amenazaron con que iban a poner bombas si la banda tocaba, que finalmente se presentó en Vélez, Yes, y hasta último momento estuvo pendiente de realización el show, porque John Anderson no quería subirse al escenario porque decía que lo iban a matar en vivo y en directo. Estaba perseguido con eso. Finalmente lo convencieron y subió y dio un recital magnífico que también se transmitió por televisión, lo transmitió Canal 9, y fue un show increíble, impresionante, donde Yes tocaba sus nuevas canciones con ese sonido más ochentoso, más popero, y hacía versiones más modernizadas de los viejos clásicos de la banda, con una formación con un sonido increíble y con un guitarrista que tenía un pulso muy rockero que le daba un sonido mucho más moderno. También es uno de los grandes hitos, ¿no?, de las actuaciones en vivo de grandes bandas internacionales, la de Yes en el año 1985 en la cancha de Vélez. Bien, bueno, sí, o sea, una de las bandas que llega en un momento fuerte también, ¿no? O sea, con el Hits ese y con con la transformación que hace la banda también, ¿no?, en los 80 para ya imponerse como banda moderna, ¿no? Sí, raro, sí. que estaba hecho por músicos que venían tocando de los años 60. Sí, si uno 60. escucha el disco completo, hay temas de confección pop, como Dueño de un corazón solitario, pero hay otros que son realmente progresivos, que vos te das cuenta, che, acá hay músicos. Hay músicos con una formación técnica increíble y que quieren pelar todo lo que saben, ¿no?, de su instrumento. Es un disco muy, muy ecléptico, con un sonido muy moderno, pero que tiene un poco de todo. Y bueno, y para terminar la columna, llegamos al año 87, y donde recibimos la visita de The Cure, que también viene a la Argentina en su momento de mayor éxito popular. Habían sacado el disco de Hit on the Door, que había sido su éxito más grande, y realmente la imagen dark que tenía el líder, cantante y guitarrista de la banda, Robert Smith, con los pelos parados, esa palidez, la cara pintada, influyó muchísimo a miles de jóvenes durante los 80, ¿no? La escena dark, el rock, ese rock con una mezcla de gótico que traía, medio depresivo, digamos, ¿no? Influyó muchísimo en la escena musical de los 80, y acá en Argentina tuvo una gran aceptación. Incluso hay un montón de bandas que tenían como referencia fue una fuerte de Cure. todo lo que fue el post-punk, ¿no? Y la apertura de la música argentina a la internacional, con todo lo que fue la música de los 80, ¿no? Y bueno, y que venga justo uno de los mayores exponentes de la escena del momento. Sí. Pasó algo similar con lo que pasó con The Police, ¿no? Claro, vinieron en su momento más álgido. Está bien editado su sexto disco, era el más pop de toda la extensa carrera, ¿no?, de The Cure. Era que tenía un sonido más amigable con la difusión radial, pero no dejaba de ser nunca una banda post-punk, ¿no? Desde la estética hasta el sonido, estaban en el tope de la popularidad, incluso empezaban a ser famosos en Estados Unidos, un mercado que siempre les había
les había costado. El disco se había vendido muy bien ahí y vinieron en ese momento de gran éxito. Fueron traídos también por Daniel Greenback. Se presentaron en el estadio de Ferrocarril Oeste, en un show muy recordado que casi termina en una tragedia, porque muchísima gente quiso entrar sin entrada, la policía reprimió, hubo gases, le soltaron los perros la policía al público, que como siempre la ligaron buenos y malos, digamos, gente que había ido comprando esa entrada de buena fe no pudo entrar, otra que no tenía entrada sí entró. Fue un show muy caótico, con un muy potente sistema de sonido que hizo temblar a todos los edificios de Caballito, según cuenta la leyenda, ¿no? Porque los que conocen la cancha de Ferro, está en el medio de un barrio porteño, muy abierto, es un estadio muy abierto, rodeado de edificios, ¿no? Con lo cual, el potente sistema de sonido que trajo The Cure, que también trajo toda la tecnología disponible que tenía, hizo vibrar a todos los edificios de la zona. Además del caos que se produjo con la gente que quería entrar sin ticket al concierto. Pero finalmente el recital se pudo llevar a cabo y fue una gran experiencia, ¿no? Y una de las grandes bandas que vino a la Argentina en el momento de su mayor popularidad. Sí, que también fue un aprendizaje para la organización, ¿no? Por todo el caos ese y que, toda la camada de mezcla de bandas, ¿no? Porque estaban los Skinhead, los Dark y después empezaron a coparse lugares. Bueno, fue todo en los entretelones. Mi compañero de Toma la Ruta, Jorge, estuvo presente ahí, siempre cuenta que mataban a los perros, a los Skinhead los mataban a los perros policías, entre 2 o 3 agarraban cada... O sea, fue un caos que creo que Greenback supo capitalizar de la mejor manera, o sea, aprendiendo y para lo que no sucedió nunca más en los 90, ¿no? Y fue un show que estuvo a minutos de ser cancelado, pero a minutos literalmente de ser cancelado. Finalmente privó el sentido común, porque si se suspendía iba a ser peor todavía, ¿no? La situación. Finalmente este recital se llevó a cabo y desde el punto de vista artístico fue intachable. La sobrecarga, ¿no? Sobrecarga fue el grupo soporte. Sí. Fue la sobrecarga. Así, finalmente llegamos al fin de este recorrido por grandes bandas y artistas internacionales que visitaron la Argentina en un momento donde la Argentina no recibía grandes artistas. Después llegarían los 90, como les decía recién, el 1 a 1, y ya se hizo muy habitual que artistas internacionales de mediano renombre y de gran renombre visitaran el país, ¿no? Era habitual, se llevaban los dólares muy fácil. Claro. Y era muy sencillo traer artistas internacionales en ese momento. Pero para los 70 y para los 80 era una rareza extraordinaria que un artista de esas dimensiones viniera al país. Vamos a escuchar un fragmento de algo. Vamos a escuchar un fragmento de una presentación de Queen, precisamente de la gira de Game. Está grabado en el Milton Keynes Super Bowl en Londres, la gira de The Game, que es la gira con la cual vinieron a Argentina, ¿no? Y vamos a escuchar una balada muy muy extraña, de confección muy extraña, muy muy típica de Queen, con unos arreglos muy típicos de Queen. El tema se llama Play the Game y es un tema incluido en ese disco famoso de Queen, The Game, del año 1981.